Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Es un deleite estar con ustedes el día de hoy. Soy el pastor Gabriel Swagger. Una vez más, bienvenidos a este episodio de Generación de la Cruz. Y antes de yo avanzar el día de hoy, viendo que es el primer sábado de febrero, acabamos de celebrar en nuestra casa dos cumpleaños, casi uno detrás del otro. 1 de febrero, Abby celebró su cumpleaños número 12. El 3 de febrero, Mackenzie celebró su segundo cumpleaños. Así que tenemos dos cumpleaños, uno detrás del otro, el día primero y el tercero. Así que quiero tomar esta oportunidad para decir a Abby y a Mackenzie feliz cumpleaños. Papá les ama en gran manera. Y yo sé que, bueno, se avergonzarían, por lo menos Abby se avergonzaría al yo decir esto, pero lo voy a dejar hasta allí. Y voy a decir que papá les desea un feliz cumpleaños a ambas. Les amamos mucho, ¿no? Y increíble, Abby tiene 12 años, Kenzie tiene 2, Caroline ya tiene 8 años y Samantha 15. Así que tengo una de 15, 12, 8 y 2. Así que todas las edades están representadas. Tengo una adolescente, una preadolescente, una de 8 años y una de 2 años. Así que es una brecha bastante ancha, pero me mantienen, yo no diría que joven, ¿no? Pero sí me mantienen avanzando, ¿no? Mackenzie, ella es, bueno, muy especial. Es rápida. Y ella me hace reír tanto, bueno, mucho. Y todas realmente. Abby probablemente es la que más hace bromas de todas. Muy bromista. Caroline es una niña de papá. Así también Samantha. Y Sam también. Y creo que Mackenzie está empezando a hacer una también. El caso es que íbamos conduciendo en una calle no hace mucho tiempo atrás. Y creo que era octubre aproximadamente, octubre o noviembre. Y las recogí de la escuela y por alguna razón decidimos hablar de el segundo nombre de cada una de ellas. Así que yo las llevo a la escuela y también las recojo en las tardes. Entonces, yo llevé a Samantha, Abby y Carolyn en la escuela y las estoy recogiendo un día y el segundo nombre de Samantha es Gabrielle, el de Abby es Jill, el de Caroline es Frances y el de Mackenzie es Lee. Y Sam dijo, ¿y por qué me pusiste Lee si yo me veo como tú? ¿Por qué no me pusiste el nombre a mí de Lee? Y me diste ese nombre. Le dije, bueno, Sam, cuando yo vi tu perfil, cuando nosotros hicimos uno de esos sonogramas, vimos que te veías y te parecías tanto a mí. Tu perfil era como el mío cuando yo era niño. Entonces decidimos pues que íbamos a darte mi nombre, poner LE al final porque te pareces tanto a mí, así que por eso se llama Samantha Gabrielle, como yo. Y así lo hicimos con Mackenzie, ella se parecía a mí, así que decidimos, bueno, ya tienes mi nombre, así que tuvimos a Mackenzie que va a tener mi segundo nombre. Así que es la situación. Lo puedo decir de esta manera. Te voy a llamar Gabriel Jr. y a Mackenzie Sam Jr. porque ustedes se ven como yo de todas maneras. Entonces me dijo, bueno, está bien. Dijo, No te está castigó bien, mucho. lo acepto. Entonces el caso es que, bueno, tuvimos dos cumpleaños. Abby ya tiene 12, Mackenzie ahora tiene 2. Y bueno, ambas son mi mundo. Obviamente las 4 son mi mundo. Y Abby, de hecho, puedo decir que ella es como su mamá para Mackenzie. Ella la cuida y bueno, juega con ella. Sam es como que, bueno, no, que Abby haga eso, pero Abby hace un excelente trabajo con su hermana. Y ama a Mackenzie, ama a Abby, bueno, increíblemente. Bueno, de todas maneras, esos dos cumpleaños en el mes de febrero. ¿Quieren decir algo antes de empezar? Nada más feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sí.
Y feliz fin de semana del Supertazón. Todos esperemos que todo termine como uno quiera. Así que solo quería Solamente mencionarlo. mencionando eso, ¿verdad? Sí, quería Siendo mencionarlo fanático de también. los Cowboys, cada año es nuestro año, ¿no? Aunque lleguemos a la final o no. Si ganamos el Supertazón No o no. hemos ganado un Super Bowl en 30 años, ¿verdad? No, no tanto tiempo. Yo estaba en el último año de bachillerato. ¿Viste el final? No, ese año no. No es hace tanto. Al principio de los 90. Ahora, solo porque la última victoria del Supertazón está en VHS, no significa que fue hace 30 años. Bueno, fue durante los 90. Sí. Bueno, sí puedo decir, y estábamos hablando de esto antes de salir al aire. Dave y yo estamos más cerca de los 50 de lo que estamos de los 30. Él tiene 43, yo 42, y estamos más cerca de 50 que de 30. Y cuando dije eso, Josh, sus ojos se pusieron de este grande y él estaba pensando, ustedes son ancianos, son ancianos. No, estaba tratando de ver dónde van a estacionar sus sillas de ruedas, es todo. Detrás de nosotros. Sí, correcto, sí. O una de esas Un cositas scooters, con las que uno exacto. anda. Sí, los scooters. Mira, en noviembre George cumplió 34 años y le dije que de ahí todo Técnicamente después así abajo. es. Sí, así es. Bueno, todavía tengo Bueno, tiempo, es creo, difícil ¿verdad? pensar. Tienes 34, Sí, 43 sí. y yo 42. Así que todavía estamos jóvenes. Todavía Amén, estamos jóvenes jóvenes. de corazón, sí. Y de hecho Así yo es, soy joven todavía lo todavía, estás. así que sí. Todavía lo estás. En el corazón. Bueno, es bueno, pero sí, yo respeto a Bueno, mis lo apreciamos, ancianos, lo ¿verdad? aceptamos, lo aceptamos. Sí, lo tomamos. Caballeros, antes de empezar el estudio del día de hoy, yo quiero recordar a todos, para aquellos que están viendo y escuchando, que si quieren participar en el seminario bíblico de Jimmy Swaggart en el semestre que se aproxima, la fecha límite para ustedes solicitar ya se está aproximando y es lo más pronto posible que tienen que someter su solicitud. El doctor Watts y Jonathan Steele son los que tienen que ver esa aplicación. Ustedes han estado hablando con ellos sobre los transcriptos y todas esas cosas que tienen que suceder. Así que si están sintonizando y quieren ser parte del seminario bíblico de Jimmy Swaggart para el otoño del 2022, entonces sometan esas solicitudes, valga la redundancia. Tienen tiempo todavía, pero si no tienen cuidado, esa fecha va a llegar rápidamente. Así que si este próximo año o el próximo año será como este año que pasó, se va a terminar así de rápido. Así que soliciten esto lo más pronto posible. Háganlo ahora, sea que vayan a estar con nosotros aquí o vayan a estar en línea. Envíen su solicitud, háganlo lo más pronto posible. Envíen esas solicitudes lo más pronto posible y vamos a inscribirles lo más pronto posible. Háganlo y nosotros, bueno, esperamos escuchar de ustedes y verles en el otoño del 2022. Así que, bueno, está al doblar de la esquina. Así que el 1 de agosto es la fecha límite para someter esas solicitudes. ¿Quieren decir algo antes de continuar? Bueno, no duden, tenemos que leer su expediente y también el historial académico, tenemos que revisar todo tipo de tarjeta de vacunas. Si ustedes entregan todo el papeleo en buen tiempo, si podemos leer toda la información y revisar todo en un tiempo mínimo, entonces pueden ser aprobados para ser estudiantes dentro de un lapso de tiempo de 2 semanas después de entregarnos su solicitud. Así que no tarden en entregarnos todo lo que necesitamos. Pueden ir a jsbc.edu. Arriba dice aplicar ahora o apply now. Comiencen con eso. Denos toda la información que necesitamos. Si tienen preguntas, pueden enviarnos un correo electrónico. El próximo mes yo voy a estar en Cuba, Missouri. Y si ustedes quieren conocerme en persona, me encantaría platicar con ustedes y hablar acerca del instituto. Y en abril voy a estar en Leominster, Massachusetts, que creo que está como a 1 hora de Boston. Así que me encantaría verlos ahí cara a cara en cualquiera de esas campañas y si tienen preguntas acerca del instituto o de lo que sea, voy a estar predicando múltiples servicios esos 2 fines de semana, pero me encantaría hablar con ustedes de JSBC en Bueno, persona. Cuba, Missouri y Massachusetts. Así es. Marzo y abril, Marzo y ¿no? abril, sí. Marzo y abril. Así que Y después, ya sea después o justo antes de que vaya a Massachusetts, vamos a tener la Así campaña, es. así que voy a estar disponible cada servicio de la campaña para los que vengan a Baton Rouge. Voy a estar en
mi butaca cuando ustedes lleguen a la iglesia. A su derecha es donde yo voy a estar en esa esquina. Va a haber una bandera detrás de mí. Y bueno, me encantaría conocerlos en persona si pudiéramos ayudarles con algo con respecto al proceso de aplicación o cualquier pregunta. Nos encantaría verlos ahí. Bueno, asegúrense, si están en Missouri, vayan a ver al doctor David Watts. ¿Y la iglesia se llama? Of the Cross Family Worship Center. El hermano Josh ya ha predicado ahí. Y ahora yo no soy muy bueno con la geografía. Tal vez está a una hora de San Luis, un poco más, tal vez. Sí, cerca de Rolla. Mucha gente sabe Cerca dónde de está Rolla, Rolla, Missouri. Muy bien. Así que- Bueno, Josh, ¿tienes algo más que compartir? Bueno, sí, me gustaría volver a repetir lo que ustedes dijeron en cuanto al seminario. Es emocionante escuchar. Yo sé que ustedes han estado trabajando diligentemente en todo este proceso, todo lo que están haciendo, especialmente el proceso de acreditación. Bueno, eso ha sido, puedo decir, y yo he compartido esto públicamente, pero también he tenido muchas conversaciones acá, el doctor Watts, Stephanie Paris, en el seminario, viviendo ese proceso de acreditación. Ha sido bastante frustrante, uno de los aspectos más difíciles que he tenido que vivir por la naturaleza de lo que es, ¿no? El estar en el proceso de acreditación de principio a fin para un seminario a veraje son 10 años, de principio a fin. Es un proceso de 10 años. Para algunos ha sido más rápido, para otros un poco más largo, pero en averaje son 10 años. Ahora, lo que sucede con nosotros es que ya tenemos el personal, el edificio está, el currículum está, para empezar, ¿no? Así que tenemos muchas cosas ya establecidas, la constitución, los manuales, lo que es también los estudios y bueno, todo eso conlleva bastante el hacer ese proceso. Yo quisiera tener equipos de personas para hacer esto, pero no tenemos equipos. Tenemos al doctor Watts, Stephanie, la esposa del doctor Watts, Paris, está envuelto en esto, el doctor Gray, y ellos trabajan incansablemente, haciendo otras cosas, ¿no? Aparte de la acreditación y ayudando con eso, cada uno de ellos enseña, ministra, cada uno es parte de hacer cosas extracurriculares aquí. El doctor Watts no solamente está en la programación de mi abuelo 2 veces en la semana, él también está aquí cada semana y también está en un estudio en la palabra cada día, está en el panel los miércoles en la noche, predica, digamos, los domingos en la noche, y también los demás, todos están envueltos en otras áreas del ministerio. Así que estamos trabajando lo más fuerte posible y vamos a hacerlo. Yo creo que para el tiempo en que llegue el 2024-25 seremos una institución acreditada y para eso estamos trabajando. Sigan orando por nosotros, creyendo que Dios va a continuar abriendo puertas para este seminario y yo creo que va a ser algo fenomenal para el seminario. No vamos a continuar donde nos quedamos, vamos a leer el versículo 17, pero vamos a enfocarnos en el 18 en Efesios, capítulo 3. Y yo quisiera, caballeros, decir lo siguiente, que mientras nosotros empezamos a leer esto, participen cuando ustedes quieran. Vamos a leer. Le voy a pedir al doctor Watts que lea el texto. Yo voy a leer las notas. Nos pueden seguir en la pantalla. Estamos leyendo en Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18. Y estamos viendo 6 peticiones que Pablo hace a Dios sobre la iglesia de Efesios. Vamos a leer en este momento versículo 17, Efesios capítulo 3, leyendo de la Biblia de Estudio del Expositor, edición Crossfire. Para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones. Lo que es logrado por nuestra fe en la cruz. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, Sentados y fundados. podáis bien comprender con todos los santos. Significa no solamente entender, pero también tomar para hacerlo suyo. Cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la Metáforas altura. usadas por Pablo para explicar la inmensidad del amor de Dios por los santos. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Pido que tú nos ayudes el día de hoy. Úngenos, danos las palabras que quieres que digamos al pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como mencioné momentos atrás, son 6 peticiones que hemos estado tratando ya por mucho tiempo. No planifiqué estudiar todo uno por uno, pero sí son muy importantes para nosotros y yo no quiero pasarlas por alto rápidamente por su importancia, ¿no? Y esto es lo que Pablo está pidiendo al Señor para los santos de Éfeso y quiero que lo pongan en la pantalla
por favor, si se puede, son las 6 distintas peticiones que Pablo está haciendo sobre la iglesia de Éfeso. Lo primero, cubrimos ya el Espíritu Santo, fuerza y poder. Segundo, que Cristo more en nuestros corazones por fe. Lo tercero, amor, que ya hemos hablado de eso. Lo cuarto, y eso vamos a hablar el día de hoy, es entendimiento. Quinto, conocer el amor de Cristo. Y por último, es la plenitud de Dios. Viendo lo que es entendimiento, comprender. Yo voy a decir esto rápidamente. ¿Qué tan importante es, caballeros, que nosotros entendamos y comprendamos el Evangelio? Realmente estamos hablando de una petición aquí entregada por el apóstol de la fe, el apóstol de la gracia, y él está pidiendo, solicitando a Dios que entiendan algo muy específico, que entiendan el amor de Dios, que entiendan el Evangelio, y realmente a eso se refiere, el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros hoy día? Si fue importante en aquel tiempo, 2000 años atrás, ¿qué tan importante es para nosotros hoy el entender, comprender el Evangelio? Bueno, mira, yo creo que ya hemos tocado esto antes, sé que hemos tocado esto en otros programas. El comprender el amor de Dios, comprender el Evangelio, no es solo una aceptación mental que uno dice, yo voy a creer el Evangelio, es algo en el espíritu que muchas veces cuando tú, tu abuelo, has dicho, digan esta oración conmigo, pero si repiten estas palabras y no lo dicen de corazón, solo son Ujú. palabras que uno repite, eso no va a hacer nada. Y yo creo que es importante que enfaticemos que el Evangelio, uno puede estudiar teología. Hay personas que estudian teología como disciplina, así como uno estudiaría Ujú. la biología o la geología. Uno puede estudiar la historia de la iglesia, uno puede saber qué es lo que la Biblia dice, pero no tener un verdadero entendimiento del Evangelio porque uno no entiende de una manera En una profunda manera en el verdadera. Espíritu, de una manera real, o el Espíritu no da testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha logrado. Charles Spurgeon, él dijo acerca de este versículo algo muy especial. Para algunos es una ficción hermosa, una creencia sentimental o una teoría formal, pero para Pablo era un hecho Ujú. mensurable y sustancial. Y por eso es que, mira, lo que Jesús ha hecho en mi vida es algo real, es un hecho sustancial y Así mensurable es. que con toda la educación que yo tengo y con toda la gente que debate este aspecto y debate en aquel aspecto de la teología y del evangelio, es como aquella alabanza que dice, Dios es real, sé que mi Dios es real porque lo Así es. siento en Así mi es. corazón. Cada día yo siento la presencia de Dios, yo sé que Dios es real, yo sé que este amor del que estamos hablando, ese es el tipo de realización o revelación que Pablo está pidiéndole a Dios que ellos tengan, que no solo esté en su Así cabeza, sino es. en su corazón. Y yo, mira, he estado atacando esto recientemente en algunas de mis clases porque estoy cansado de que la gente vaya a los institutos bíblicos o seminarios y que se convenzan de dejar de caminar con Dios porque quieren analizar todo aspecto, quieren hablar acerca de la cronología, quieren hablar de inspiración, quieren hablar de la historia, quieren hablar de la naturaleza y de los milagros y no pueden hacer caber todo en su Claro. propia cajita. Pero una de las cosas que enseñó Martín Lutero fue sola fide, por fe nada más. Algunas cosas solamente van Mm. a entenderse por la fe. No podemos analizar y poner bajo escrutinio todo lo de Dios porque no No. entendemos todo lo de Dios. Dios es infinito y Así nosotros es. no lo somos. Y los caminos de Así Dios son más es. altos que los nuestros. Y hay algunas cosas que tenemos que aceptar por fe y en la fe. Tú no me puedes decir a mí, hasta el día en el que yo parta de esta tierra, no me puedes convencer de terminar mi relación con Dios. Nuestro estudio de la palabra, el estudio de la teología nos debería acercar más a Dios, no alejarnos de Él. Demasiadas veces la gente se entretiene tanto en lo que la tendencia más reciente es o la apologética más reciente
Y es popular hoy en día querer Mm, desconstruir su fe y querer desglosar sí. todas las cosas que se les enseñaron. Mis padres me enseñaron esto, pero no creo en aquello. Y no hay nada de malo con ser estudiantes de la palabra y escudriñar y entrar a la palabra, pero toda la teología del mundo podemos conocer todas las escrituras y memorizarla, pero hasta que se haya hecho real y tengamos una fe Y eso real, viene por entonces no lo revelación entenderemos. divina. Realmente Así es así es. cuando lo vemos. Y Pablo está pidiendo, Señor, que ellos puedan entender completamente lo que Él ha hecho por ellos. Entender cuánto Él les ama, porque realmente de eso se trata. Que Él quiere que ellos entiendan el Evangelio de Jesucristo. Él habla de ser centrados en amor, pero que tengan un entendimiento también y puedan entender y estar con todos los santos. Y usa palabras aquí, vamos a hablar de esto más adelante, pero la altura, la anchura, la profundidad. Él está tratando de Sí. explicarnos y explicar a la iglesia de Efesios por qué Él está orando en lo que refiere a ellos. Yo quiero que ustedes tengan tanto entendimiento que no puedan ver la profundidad, la anchura, la altura, la profundidad, porque hay tanto allí que no pueden agotar el amor de Dios y lo que significa para ustedes. Así que yo quiero decir lo siguiente, y realmente yo creo que es muy importante que cada creyente, lo que se acaba de mencionar, ¿no? Momentos atrás, haga un inventario espiritual para completamente y verdaderamente entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros y francamente no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, es No imposible podemos. para nosotros agotar el Evangelio. Y yo creo que de hecho nosotros tenemos que entender que tenemos que decirlo de esta manera, tenemos que entender lo que es este mensaje glorioso del Evangelio, Jesucristo y este crucificado. No podemos, y esto es algo que hemos hablado anteriormente, verdaderamente no me molesta, pero sí me molesta, sí, tiene sentido lo que digo. Cuando la gente critica y nos llaman, nos escriben y nos dicen, ustedes hablan demasiado de la cruz. Miren, si no hablamos de la cruz, no hay nada de qué hablar, porque la cruz es el Así es. fundamento central donde tenemos salvación y hasta que nosotros entendamos la cruz, que realmente nunca lo vamos a hacer, aún en una base de salvación, nosotros no estaremos completamente entendiendo lo que está sucediendo verdaderamente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sin la cruz no hay evangelio, sin la cruz no hay salvación, sin la cruz no hay redención, sin la cruz no hay justificación, sin la cruz no hay bautismo con el Espíritu Santo, sin la cruz no hay santificación, sin la cruz no hay bendición, sin la cruz no hay esperanza, sin la cruz no hay resurrección, sin la cruz no hay nada. Entonces, que una persona diga, ustedes hablan demasiado de la cruz, no se puede agotar la cruz. No Amén. se puede agotar la obra terminada por Cristo. Y esa es mi oración para usted, que usted tenga un entendimiento completo de lo que Dios ha hecho por usted y el precio que Cristo ha pagado por usted. Considérelo un momento. Vamos a ir a la pausa, vamos a volver y vamos a continuar discutiendo esto. Y, y yo quiero que usted piense en esto. Hágase la pregunta. ¿Verdaderamente yo entiendo un poco el amor de Dios y el amor que Él tiene hacia mí? ¿Lo he entendido? Hágase esa pregunta. Ya volvemos después de la pausa. No es la cantidad de fe que tengas, sino en quién está tu fe. No permitas que tus fracasos o tus victorias te definan. Permite que tu fe en Jesucristo te defina.
Somos una generación con las manos en alto. A una sola voz. Una generación clamando a Jesús para que se haga su voluntad. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de vuelta, damas y caballeros. ¿Quieren anexar algo? Bueno, sí quisiera mencionar algo y decir que lo que Pablo y lo que ustedes han tratado con todos estos puntos, no he estado aquí todo el tiempo para estar con ustedes, pero solo quería hacer un resumen. Mencionaré esto de cómo se aplica esto para mucha gente. Hay mucha gente que diría que creció en la iglesia, que crecieron en cierta denominación, en cierta iglesia o lo que sea, y llegan a su edad de adolescencia o son adultos o tal vez ya están avanzados en su edad adulta. Y lo que ellos crecieron creyendo, comienzan a cuestionarlo, comienzan a descartarlo como que, bueno, tal vez no fue nada, simplemente si es como yo crecí, es lo que mis padres y mis abuelos hicieron. Y lo que a menudo vemos es que especialmente cuando entran a la universidad, ya sea secular, desafortunadamente hoy en día hay institutos bíblicos y seminarios que, de hecho, voy a decir esto, en los últimos meses he tenido varias conversaciones con personas que fueron a un tipo de seminario para estudiar teología. Y eso hizo exactamente lo que el doctor Watts dijo hace un momento, que los alejó tanto de las cosas de Dios que es triste verlo. El punto es esto, que uno no puede depender de lo que los padres y los abuelos creyeron o lo que uno fue criado para creer. Si no es real en su corazón, si no es hecho real en su alma, ¿de qué estoy hablando? De la salvación. Así es. Una relación con Dios. Si las dudas y las cuestiones no se arreglan, entonces Satanás hará exactamente lo que él ha hecho desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, y eso es que lo hará cuestionar la misma palabra de Dios, la misma realidad de Dios, la misma realidad del cielo y del infierno, la realidad de la salvación, todas estas cosas que no solo son verdad, sino que es la verdad, Jesucristo y toda palabra en la palabra de Dios. Satanás hará que uno comience a cuestionar eso. Y si uno no ha entendido, si uno no ha comprendido como si fuese uno personalmente, las notas lo dicen correctamente, que uno puede llegar a comprender, significa no solo entender, podemos entender todo tipo de cosas, conocimiento mental, hasta pero que lo hagas tuyo. Asirse de, así que hacerlo personal. La salvación es nuestra. La salvación del doctor Watts es de él. Mi salvación es mía. Y si yo no tengo una verdadera experiencia del nacer de nuevo y yo solo tengo la expresión externa, y seamos honestos, todos somos muy buenos en hacer un espectáculo. Todos podemos engañar al predicador, a los padres, podemos engañar a todo el mundo, pero uno no engaña a Dios. Amén. Y el Señor sabe, conoce, de hecho, Él conoce el corazón mejor que nosotros. Él conoce nuestros pensamientos y corazones. No podemos engañar a Dios y vamos a estar ante Él un día, ya sea que estemos ante Él como Salvador el día de hoy y que nos perdone los pecados, o en aquel día como juez y nos va a pedir que rindamos cuentas. No queremos lo otro. Pero ese es el punto de todo esto, y lo que vemos aquí es que Pablo, y no quiero retroceder mucho, pero en el versículo 13, él dice: por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y él está hablando de un tiempo en el que estaba encarcelado. Si llegó a haber un lugar o un tiempo en el que ellos dependían de Pablo, entonces ellos potencialmente iban a quedar decepcionados. Si ustedes dependen de un predicador, muy buen punto, puede ser su predicador más favorito de todos en la televisión. Puede ser tú. Espero que así sea. Pero si uno depende del predicador, uno quedará decepcionado. Y si toda la salvación y toda la experiencia, entre comillas, está basada en la efervescencia colectiva, si lo pudiera decir así de esta manera tan elocuente, si uno se fija en todas las cosas que la iglesia, la religión y todo lo que ésta trae, y esa es su experiencia de salvación, entonces usted va a estar falto de algo. Y lo último que quiero decir es esto, y después me callo. Hay mucha gente que uno les pregunta: bueno, ¿usted es salvo? ¿Usted, conoce al Señor? Absolutamente. Yo fui bautizado en tal y tal iglesia. A tal y tal iglesia. Yo fui bautizado, he hecho esto, he hecho aquello, y eso es maravilloso. Pero si eso es lo que vemos aquí, si eso es todo lo que usted ha comprendido, entonces no tienen la relación que es esencial.
todo esto es mucho más que un grupo de reglas o de tradiciones. Esta es una relación Ujú. con un Dios eterno y vivo. Y uno puede conocer a Dios y tener esa relación. ¿Para qué? A Ujú. fin de conocerle, hablando de Jesucristo. Así que esto solo para repetir el punto. Es mucho más que un Así conocimiento es. mental de saber qué hacer el Bien, domingo en la mañana. vamos a ver lo que han estado mencionando y han estado hablando. Jesús habla de esto en los evangelios y en parábola. Y es una parábola muy conocida, la parábola del sembrador. Todo el mundo conoce esa parábola, por lo menos deben. Y lo voy a leer en Lucas capítulo 8. Lo voy a leer rápidamente. Voy a leer en el versículo 4. En Lucas capítulo 8. Está en los demás evangelios, pero busqué esta primero porque realmente fue la primera que yo llegué. Dice, juntándose una gran multitud, los de cada ciudad venían a él y les decía por parábola, el sembrador salió a sembrar una semilla, mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó en espigos, y los espigos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto al 100%. Luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo quiero que veamos esto un momento. Él está explicando esto. Esto es lo que hace el Evangelio y vuelve a lo que ustedes dijeron. Van a haber ocasiones cuando esa semilla caerá y estará en tierra que no es fértil. No va a durar mucho tiempo. Y la razón es porque la gente lo está convirtiendo en lo que no debe de ser o lo ven, como mencionaste. Bueno, yo fui bautizado aquí, yo visité tal iglesia, yo crecí en tal iglesia. Y luego está aquellos que nacen en una tierra que no es muy fértil, otros en tierra seca y así finalmente tierra buena. Y vemos aquellos que la última parte en el versículo 7, si lo podemos poner, dice que otra parte cayeron entre espinos y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Y miren lo que dicen las notas. Tiene que ver con tierra buena, pero la competencia de los espinos fue un factor debilitante. Van a haber muchos que nosotros sabemos y que hemos conocido que estaban en tierra buena, se les entregó la semilla, pero los espinos estaban allí y finalmente ahogaron la salvación de esa vida. Y eso lleva a lo que estabas mencionando, lo que resaltaste, aquellos que van a los seminarios bíblicos y ellos mismos se convencen aparte de la fe. Esos espinos crecen y ahogan el Evangelio en sus vidas, ahogan la fe en sus vidas. Y nosotros nos preguntamos en ocasiones y pensamos, pero ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, aquí está. Van a haber ocasiones cuando estas personas van a vivir la experiencia de salvación, pero por alguna razón la competencia de esos espinos los va a ahogar al punto donde, como dijimos momentos atrás, ellos se convencen de que la fe no es real. Y quiero hacer la pregunta a ambos, y realmente se dirige más al doctor Watts porque viviste lo que es el seminario, lo viste y fuiste a un seminario, de hecho, muy prestigioso en Louisville, Kentucky, que es uno de los mejores seminarios en la nación, uno de los principales por lo menos. ¿Por qué piensas que, ¿Por qué piensas que cuando la gente llega a ese punto en sus vidas, ellos abandonan el evangelio en medio de estar en un seminario? ¿Por qué sucede eso? Yo creo que parte de todo esto es que la gente tiene, bueno, recibe a Cristo y tiene el deseo, quieren servir y quieren ministrar. Pero ellos no han alcanzado un lugar en el que están arraigados profundamente en su fe para poder comenzar a entrar a ese llamado. Y Josh mencionó que tú mismo, bueno, tu abuelo es un predicador, tu padre es un predicador, pero tú no dijiste yo voy a ser predicador, tuvo que convertirse en un llamado y una salvación individual a ti. Bueno, tu papá no te podía Ujú. llamar al ministerio, tu papá no podía salvarte, tú tuviste que tomar esa decisión y tú tuviste que seguir a Dios. Y yo creo que muchas veces la gente entra al ministerio y ellos entran a los institutos bíblicos o seminarios y no lo entienden y dicen que yo voy a ser claro o yo voy a ser escuchado o voy a ser visto.
y realmente no han tenido una raíz o una fe arraigada profundamente basada en lo fundamental. Así que ellos van a un seminario y dicen, bueno, el seminario al que yo fui es muy conservador, es muy fundamental, cree mucho en la inherencia de la Escritura. Yo tengo mucho respeto por ellos. Son diferentes en el hecho de que son calvinistas y ellos de hecho no creen en el movimiento pentecostal moderno, pero aparte de eso fueron muy amables conmigo, como pentecostales sabían lo que yo creo Y no trataron de nadie cambiarte. trató de cambiarme para formar parte de su organización. Y uno de mis consejeros me dijo, tu denominación te necesita que seas tú. Y él dijo, no vengas para acá, quédate allá. Así que yo estuve muy sorprendido en escuchar eso. Pero cuando uno entra al seminario y uno estudia la iglesia primitiva y los fundadores, y uno estudia la reforma, y uno estudia los avivamientos de los 1700 y los 1800, uno puede ver la revelación de Dios en ese entonces a través de esos hombres y lo que ellos tuvieron que hacer y con lo que trataron y lo que Dios les había revelado. Y uno comienza a pensar, eso suena bien y suena maravilloso, pero después uno, especialmente en el mundo pentecostal, la iglesia pentecostal moderna, de hecho, comenzó a principios de los 1900, así que es un movimiento relativamente nuevo en la tierra. Así que uno escucha gente que dice, bueno, esta es la senda antigua, este es el camino antiguo, así es como uno debe creer y uno debe pensar así. Así que por eso es que mucha gente comenzó a irse hacia una teología más reformada que pentecostal o arminiana. El otro lado de esa moneda es que la gente dice, bueno, tengo a muchos amigos y familia que son parte de la comunidad LGBTQ y bueno, yo simplemente no creo que ellos están perdidos, yo los amo, yo no creo que ellos se van a ir al infierno. Así que uno o cambia lo que uno cree o uno cambia lo que uno cree. Así que uno o cree en la inherencia de la Escritura, infalibilidad de la Escritura, y porque no puede. Por ejemplo, un predicador muy famoso, no voy a decir quién es, pero él solía estar asociado con el lugar a donde tú fuiste, a la universidad. Él estuvo en las noticias una vez hablando acerca de cómo no podía creer que Dios había enviado a sus abuelos al infierno porque no eran salvos. Así que él cambió su idea, se convirtió en universalista, que todo el mundo se va a ir al cielo sin importar qué Y pase. realmente él ni siquiera cree que hay tal cosa como un infierno. Él piensa que el infierno está en la tierra ahora el infierno mismo. está en la tierra y bueno, por causa de su lucha personal, él cambió su teología. Y no podemos cambiar la palabra para que quepa nuestra posición personal. No podemos cambiar la palabra para caber dentro de nuestra teología. Tenemos que ser cambiados por la palabra. Así que mucha gente lee a los teólogos modernos que han comenzado a creer todo tipo de pensamiento liberal y comienzan a decir, bueno, eso suena mejor, suena bien. Si tienen una lucha con la atracción del mismo sexo, por ejemplo, entonces ellos pueden encontrar una comunidad dentro del mundo teológico al que ellos pueden pertenecer y se sienten mejor de sí mismos, pero aún están viviendo un estilo de vida que es contrario a la palabra de Dios. Yo amo a todo el mundo, yo no quiero que nadie se vaya al infierno, Claro. pero tenemos que permanecer arraigados y la teología es el estudio de Dios. Lo único que es perfecto e inspirado es la palabra de Dios, no un comentario, no un lexicón, no una concordancia, solo la palabra es inherente. Así que la doctrina se forma, la palabra doctrina son cosas que se forman, que el hombre ha tratado de hacer para poder seguir la palabra, pero la doctrina misma no es inspirada, sino la palabra es la que es inspirada. Así que debemos estudiar teología, debemos estudiar doctrina, pero buena doctrina. Buena doctrina es útil, la mala doctrina nos dirigirá a la apostasía, y eso es de lo que estamos hablando, de esta apostasía, de dejar nuestra relación con el Señor. Entonces, con todo eso, estás diciendo que la razón por la cual estamos viendo a jóvenes hoy en día que llegan al seminario y cuando son egresados, se gradúan, terminan peor que cuando llegaron, la razón es porque están tratando de reconciliar o no pueden reconciliar su opinión personal con la palabra. Sí, ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, pero a ellos se les están presentando cosas cuando van a las escuelas que jamás habían conocido antes.
Por eso es que esto está hablando de estar arraigados, Ujú. que no importa qué venga y qué viento sople, por decirlo así, o que lo ataque a Ujú. uno, la raíz, uno no va a ser desarraigado. Y eso es lo que está pasando. Yo no fui a un instituto bíblico, yo fui a una universidad secular, pero estamos hablando que desde el principio Sí, hubieron cosas que me comenzaron a atacar de todos lados, en todos los claro. ángulos. Si yo no supiera, sin lugar a duda, que Dios es real y que Él vive en mi alma, si se basara en cualquier otra cosa, yo hubiera sido acabado. Y ese es el temor, realmente ese es el temor que yo tengo y yo creo que muchos padres tienen ese mismo temor, que su hijo o hija vaya a, Así es. a un seminario secular o una universidad secular y que no estén centrados en la palabra y que no tengan todavía Correcto, esa sí. revelación de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Entonces es exactamente lo que puede suceder en sus vidas y aún en nuestros seminarios. Realmente uno se pregunta, pero ¿cómo puede suceder en un seminario cristiano? Uno lo puede entender en el Sí. punto de vista secular, ¿no? Amén. Porque realmente uno está inundado con todo, pero en un seminario bíblico, ¿cómo puede suceder eso en un seminario? Bueno, cuando hay profesores que no creen la palabra de Dios, están Sí. enseñando en un seminario, es exactamente lo que va a Es lo suceder. que sucede. Y la gente tal vez no esté al tanto, pero el hermano Josh era un estudiante de biología. Así que uno piensa, bueno, en una universidad secular, estudiando la evolución y la biología, que casi, una vez más, eso es lo que ellos van a Ujú, enseñar, ujú. es la teoría de la evolución. Así que uno piensa, bueno, eso es algo entendible en la universidad secular, pero desafortunadamente hay personas en la universidad cristiana que enseñan evolución también. Hay personas que Ujú. le llaman ellos una evolución teísta o tal Sí, vez, o diferentes cosas, pero ese tipo de cosas son las que han entrado y no tenemos suficiente tiempo para poder cubrir todo, no. pero mira, básicamente termina con alejarse de lo que el fundamento apropiado es y ese es el mensaje de la Así cruz. es. Y lo mencionaste y yo creo que es verdad. Cuando usted tiene a alguien que viene a este evangelio de una manera analítica, tratando de poner a Dios en una caja y que sus creencias quepan y no pueden entender por qué Dios hace eso o no hace aquello o hace aquí o no hace allá, ellos terminan, salen de un seminario agnósticos tal vez y aún todo el tema que estamos tratando de explicar aquí es que queremos que puedan entender qué es lo que se les ha entregado. Queremos que entiendan, que posean lo que se les ha entregado y entender que esta gran salvación, aunque es para todo el mundo, Dios lo hizo personal para mí. Y francamente, han habido ocasiones en mi vida de adolescente cuando Satanás, yo sé que estaba tratando de llevarme por otra dirección. Yo sé que estaba tratando de lograr que yo tomase otra dirección, esta dirección, y parecía agradable, llamaba tanto la atención, pero lo que me cuidó de no tomar esas direcciones no fue tanto un temor de lo que mis abuelos iban a hacer o mis padres, sino era un entendimiento de que yo no quería que Dios entendiese que yo le fallé porque yo sabía lo que había hecho por mí, entendiendo que cuando yo fui salvo, fui salvo. Cuando fui lleno. No fue algo que vino a mi mente de que, bueno, no estoy seguro si yo soy salvo. No, Sí, no, yo sabía. Yo sabía que cuando yo le dije sí a Jesús en mi habitación a los 5 años de edad, cuando mi papá brevemente me dio aquel sermón en Juan 3:16, que el amor de Dios para mí fue real, fue algo real. aleluya. Yo sabía que era un pecador, yo sabía que estaba perdido y sabía que necesitaba un salvador. ¿Tenía todo el entendimiento y todo esto y aquello? No. A un niño de 5 años era todo lo que yo conocía, pero era todo lo Aleluya, necesario. sí. Y Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, y yo le digo a usted, yo quiero que usted entienda esto. Yo quiero que usted tome este mensaje y lo entienda. Por eso tomamos tanto tiempo hablando de esto día tras día, enseñando al respecto, discutiéndolo, porque yo quiero que no solamente lo tenga aquí, sino que quiero que lo tenga acá, porque hay una diferencia. Cuando usted lo tiene aquí, no va a durar, no se va a quedar allí dentro. Pero cuando lo tiene acá, en su corazón, entonces no importa lo que suceda, no importa las tormentas de la vida, no importa lo que el diablo trate de decirle al oído, no importa
cuántas veces usted haya fallado, sabe que sin lugar a dudas, lo que Dios ha hecho por usted Alabado vale la el pena. Usted Señor. conoce el mensaje, sabe que es poderoso, sabe que funciona, sabe que si sigue creyendo, Dios le va a ayudar a vencer. Si puede permanecer, Dios le va a sacar de ese lugar. Que no importa lo que suceda, puede decir, el pecado no se enseñoreará sobre mi vida, no hay condenación para aquellos que están en Cristo, aunque he cometido un error, no hay condenación para aquellos que están Aleluya. en Cristo Jesús, Sí, sí. que no andan Aleluya. según la carne, sino según el Espíritu. Yo quiero que usted entienda esto. Y si usted tiene la idea de que, bueno, pero es que hablas demasiado de esto, usted verdaderamente tiene que entender qué es lo que estamos diciendo. Porque cuando lo entiende, cuando usted entiende el precio que Cristo pagó, cuando usted entiende esa sangre que fue derramada, que viene del Calvario, que en esa sangre hay suficiente poder para libertar a cualquier pecador en todo el mundo y para romper la atadura más fuerte del pecado en la vida de un individuo. Entonces usted tendrá este entendimiento y reconocerá, como dijo Pablo, que no hay nada que pueda limitar Alabado Dios, sí. a nuestro Dios. No podemos agotar la bondad de Dios. No podemos agotar la bondad de Dios. Nosotros tenemos que entender, tenemos que volver al entendimiento. Y tengo unos 7 minutos restantes. Nosotros verdaderamente tenemos que entender que esta gran salvación no es de obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, también tenemos que entender que esta santificación no es de obras para que nadie se gloríe. Que todo lo que se nos ha entregado no nos lo ganamos y no lo merecemos. Escuché a alguien decir, de hecho, en un programa de televisión, estaba yo viéndolo, y una persona dijo lo siguiente. Una persona le dijo a la otra en el programa, te voy a dar instrucción. Tú no te mereces nada. Y fue en un programa de instrucción secular o de información secular, y yo lo escuché y pensé, Dios mío, yo lo estoy viendo desde un punto de vista espiritual. Y el hecho es que realmente el reconocer en esta experiencia cristiana es que yo no merezco nada. Yo no merezco absolutamente nada. Yo no merezco el amor de Dios. Yo no merezco su gracia. Yo no merezco su misericordia. Yo no merezco su bendición. Yo no merezco su favor. Yo merezco nada en lo que tiene que ver con Dios, pero por su amor por mí y porque simplemente creí en quién Él es y lo que Él ha hecho, todo por lo que Cristo pagó, ahora es mío. Yo no lo merecía y yo no me lo podía ganar. Pero gracias a Dios que puedo vivirlo. Por eso nosotros enseñamos este mensaje tanto y como lo hacemos. Por eso hacemos tanto hincapié. Es porque simplemente nosotros no lo merecemos. Lo único que merecemos es juicio. Eso es lo que merecemos, la separación de Dios, la condenación, el infierno, eso es lo que merecemos. Pero mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo dijo, se hizo maldición por nosotros,
para que la maldición de la ley rota pudiese ser satisfecha. Y Él lo hizo al tomar mi lugar. Él vino a ser mi sustituto a través de una simple identificación, la fe. Ahora soy puesto en Cristo. Cristo está en mí y todo por lo que Cristo pagó me pertenece a mí. Así que no, usted no puede agotar este mensaje. Y si en su mente usted está diciendo, le está gritando a la televisión, hablen de otra cosa, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Este es el fundamento y yo quiero que usted lo entienda y lo haga suyo. Escuche, estamos hablando de salvación que es mía. Sí, claro que sí, pero la santificación. Y este mensaje es real para mí porque fue hecho real a mi vida. Esto no lo hago porque simplemente lo hago para que se alinee con la teología de este ministerio. Yo no estoy aquí simplemente para proponer esto cuando yo no lo creo. Permítame decirle algo, yo creo lo que es este mensaje porque yo lo he vivido. Yo he vivido esas ataduras rompiéndose, he vivido esas cadenas siendo removidas, he vivido la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, he vivido la bendición, he vivido y todavía hay tanto más que vivir. Y esto es lo que yo quiero para usted, es mi oración para usted, que usted viva lo que yo he vivido. Que este mensaje sea real para su vida. Permítame decirle, lo voy a compartir esto, solamente tengo 2 minutos restantes. ¿Cuándo fue esto hecho real a mi vida? Voy a ser breve. Estando en el seminario, sin entender el mensaje de la cruz, yo estaba luchando y literalmente me dormía llorando en la noche porque yo pensaba diciéndole a Dios, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Es demasiado difícil. Estoy tratando con todas mis fuerzas hacer mi santificación funcionar. Yo no sabía, pero eso era lo que estaba haciendo. Yo no entendía nada más. Pero cuando llegué a casa, y después de un periodo de tiempo estaba sentado en la iglesia un domingo en la mañana, sin entender la santificación, sin entender el mensaje de la cruz para la santificación. Estaba allí y honestamente yo no recuerdo ni siquiera de qué predicó mi abuelo. Yo no recuerdo de qué él estaba hablando, pero recuerdo en el momento cuando sucedió. Cuando él bajó de la plataforma y estaba caminando en el frente del octágono en ese momento. Y él se detuvo en la izquierda del altar de donde yo estaba sentado. Y él estaba mirando la congregación en la parte izquierda. Cuando uno mira la congregación desde la plataforma, él se dio vuelta, se detuvo y señaló la cámara 2 y dijo palabras similares a esta: todo lo que estás buscando lo encuentras en la cruz. Y cuando dijo eso, se encendió una luz en mí. Fue como que el velo fue removido y el Espíritu Santo lo habló, lo entregó y abrió eso a mi vida. Solamente los primeros momentos, y en un momento me sentí, fue como que nací de nuevo otra vez, como muchos lo dicen, y allí fue cuando el mensaje de la cruz se hizo real a mi vida. Todavía sigue siendo real a mi vida, y eso es lo que yo quiero que usted viva. Se me terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz, presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.